Razón tenía el expresidente Álvaro Uribe cuando propuso la reunificación de las altas cortes en Colombia, pues ya sabemos el actuar de la Corte Suprema de Justicia, que está politizada y sus fallos siempre serán a favor del petrismo. Ahora la Corte Constitucional, misma que le ofreció todas las garantías a los violadores de las FARC, misma que avaló el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz y después dijo que ya no servía, ahora se encargó de tumbar la ley que fue impulsada por el partido de gobierno del presidente y la cual consistía en aplicar la cadena perpetua para... Y es que la sala plena de la Corte Constitucional declaró inconstitucional la cadena perpetua para... Tras una votación de 6 contra 3, la sala tumbó el acto legislativo 01 del 2020 que aprobó la cadena perpetua revisable a los 25 años, la cual fue propuesta por el presidente Iván Duque. La demanda de inconstitucionalidad fue radicada por el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes y fue la magistrada Pardo quien presentó la ponencia para determinar que esta ley desconoce la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Según la ponencia, la norma genera efectos graves para la dignidad humana de la persona que es condenada y de cierta forma para el sistema penitenciario actual. Según la demanda, óigase bien, penas mínimas de 25 años, al ser tan largas, conllevan un proceso de prisionalización que viola la dignidad del ser humano al anular su autonomía como sujeto moral, además de causarle daños irreversibles en su salud física y mental. En pocas palabras, lo que la Corte quiere decir es que los derechos de estas personas están por encima de seres inocentes que apenas pueden defenderse. ¿A dónde vamos a llegar con esta justicia colombiana que privilegia procesos de paz mal hechos y ahora a estos delincuentes? ¿A dónde queda la protección de los menores? Lo peor de esta noticia es cómo el petrismo celebra esta decisión como si se tratara de un enfrentamiento político. Aquí lo cierto es que estamos en una sociedad absolutamente indolente y lo claro es que el próximo gobierno, ojalá sea uribista, impulse con audacia una reforma a la justicia que acabe con la JEP, que sea verdadera, eficaz y no politizada. Punto y aparte, esto era lo que decía el expresidente Uribe acerca de la unificación de la justicia que se necesita urgentemente para acabar con estos fallos que favorecen al victimario y no a la víctima. Jairo, muy breve. Yo creo que hay dos expresiones del Estado que tienen que estar por encima de la política: las Fuerzas Armadas y la justicia. Hay un viejo debate: ¿puede el juez tener ideología política? Por supuesto, a nadie se le puede negar que tenga una ideología política. El tema no es decirle al juez carezca de ideología política. El tema es otro: que la ideología política no tenga incidencia en los fallos. Que los fallos sean unos fallos que se refieran exclusivamente al hecho y a la norma, al cotejo entre el hecho y la norma. Yo creo que para una sociedad democrática es muy importante la justicia y las Fuerzas Armadas por encima de todos los debates políticos. Por eso yo insistí mucho en el concepto democrático de seguridad. En el gobierno mío, a pesar de todas las críticas que surgen por un lado y otro, las Fuerzas Armadas protegieron por igual a mis más cercanos colaboradores y a mis más agudos adversarios. Segundo, ¿hizo algo mi gobierno por la justicia? Mucho. Nosotros encontramos a mitad de camino la reforma constitucional que incluyó el régimen penal acusatorio. Nos tocó impulsar los 4 últimos debates y después hacer toda la actualización de códigos. Eso fue bien importante. Después hubo una propuesta de reforma que me generó mucho malestar con la Corte Suprema. Yo propuse en el año 2006 que la tutela tuviera como órgano de cierre a la Corte Constitucional, no a los otros órganos. ¿Por qué? Porque la tutela es una figura de carácter constitucional, es un instrumento para proteger unos derechos constitucionales. Pero eso lo tomó a mal la Corte Suprema de Justicia. Tuve muchos dolores de cabeza con la Corte y esa fue una de las razones.
Todos los días veo que tratan de sacar un decreto u otro. Hay uno reciente sobre cómo hacer la distribución de las demandas de tutela por parte de los encargados de recibir, a lo cual nos podemos referir más tarde. Reformas que se necesitan hoy. A mí me queda muy difícil hacer comentarios por la situación que vi, pero desde hace muchos años antes de esta situación, en el Centro Democrático hay un sector encabezado por Paloma Valencia que ha propuesto que haya una sola corte, que hay 136 magistrados en Colombia. Eso es una barbaridad. Entonces se propuso que hubiera una sola corte, eso no ha tenido acogida, que fueran magistrados de periodos muy largos o incluso vitalicios, que pudieran entrar, que debieran entrar después de haber cumplido X número de años ya mayores, evitar lo que se llama la silla giratoria, que sea magistrado de la Corte Suprema y enseguida salga a asumir como apoderado penal o apoderado civil de uno o de otra persona. Cuando yo era estudiante de Derecho, nosotros teníamos conocimiento de cada uno de los magistrados y un respeto reverencial por todos. En alguna forma eso se ha perdido. Por eso la propuesta de la doctora Paloma, a mí me parece que el país tendrá que seguir discutiendo. Y pienso que antes de que se creara la Corte Constitucional, lo digo con todo el respeto, solamente en el escenario del debate, reconociendo que casi que me han creado una capitis diminutio para opinar por estos procesos judiciales contra mí. La Sala Constitucional de la antigua Corte Suprema de Justicia antes de la Constitución del 91 lo hacía bien, no había quejas. Eso era un tema que funcionaba bien en Colombia. Entonces, ese es un debate. Ahora está apaciguado, pero ese es un debate que sigue, doctor John Jairo. La reforma que actualmente presenta el gobierno, en grande, eso está en proceso. En el Congreso ya tiene, creo que 1 o 2 debates aprobados. Esa reforma busca incorporar institucionalmente toda la justicia digital. Todos los expedientes sean digitales, los alegatos sean digitales, los memoriales sean digitales, etc. Porque hoy se puede trabajar virtualmente, pero me decían que, por ejemplo, los jueces que han trabajado virtualmente o los magistrados se tienen que llevar el expediente de papel a la casa o escaneado. Entonces una cosa es el trabajo virtual y otra es la digitalización de la justicia. Yo he preguntado, ¿y van a poder cumplir con eso? Y me dicen que sí, porque eso estaría apoyado por el Banco Interamericano con un crédito de 500 millones. Ahí hay otras reformas que yo destaco una define la justicia como un servicio público esencial. Ahí hay otra reforma que me parece muy importante, que es desjudicializar muchos más casos. Lo que se ha desjudicializado en Colombia generó mucha controversia ideológica. Los tribunales de arbitramiento, lo que resuelven las cámaras de conciliación de las cámaras de comercio, etc. Pero en términos generales eso ha resultado bien. Los resultados de la justicia conciliatoria en Colombia han sido buenos, ayudan a agilizar, etc. Aquí veo que hay la intención de ampliar todo el rango de la justicia conciliatoria. Y, por ejemplo, incluso me llamó la atención que lo proponen en el tema administrativo, hasta 1.000 salarios mínimos, siempre y cuando haya una participación de la Procuraduría. Yo no sé cómo van a resolver un tema, porque en la administración pública siempre hay un gran temor a conciliar, porque después lo mínimo que viene es una denuncia penal, que aquí se podría evitar con la participación de la Procuraduría, o un proceso fiscal de la Contraloría diciendo que esa conciliación le hizo un daño patrimonial al Estado, una afectación patrimonial. Esa parte me preocupa a mí, no lo tengo claro en esta reforma cómo se va a resolver. Entonces, eso y me parece importante la reforma otro que es el eje la reforma dice cuál debe ser el origen de los magistrados y propone un equilibrio entre la academia,
la hoja de vida académica, la hoja de vida del ejercicio profesional y la hoja de vida de la judicatura. Eso suena bien, ese equilibrio. Y finalmente, yo diría que esos son temas bien importantes de la reforma.